Queridos amigos, hoy analizamos un giro inesperado en la retórica de la estrella de Hollywood y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, cuyas declaraciones sobre Rusia y sus líderes han causado gran revuelo. Sus palabras acerca de su amor por el pueblo ruso, su colección de esculturas de dirigentes soviéticos y rusos, incluido Vladimir Putin, y las insinuaciones sobre un cambio en la política de Estados Unidos hacia Moscú merecen un examen detallado. Estos acontecimientos se producen en un contexto en el que cada vez hay más señales de que Occidente empieza a reconocer la inutilidad de enfrentarse a Rusia. Sin embargo, Moscú, escarmentada por experiencias pasadas, mantiene una postura pragmática y contenida. Veamos qué hay detrás de estas declaraciones y cómo encajan en el panorama geopolítico actual. Arnold Schwarzenegger, conocido por sus duras críticas a Rusia en 2022, ha dado un giro radical en su postura. En una entrevista reciente, confesó que ama a Rusia y que admira a su pueblo, mencionando que en su casa se exhiben bustos de Lenin, Stalin, Khrushchev e incluso Vladimir Putin. Esto sorprendió a muchos, sobre todo considerando sus previas acusaciones de que Moscú violaba el derecho internacional y llevaba a cabo una política errónea. Ahora, sin embargo, Schwarzenegger habla de recuerdos entrañables de sus visitas a Rusia, destaca la amabilidad de sus habitantes y califica su colección de esculturas de parte de la historia. Es difícil creer que tal transformación sea casual, más bien parece alinearse con cambios que se observan en Washington, donde la administración de Trump ha empezado a insinuar la necesidad de replantear las relaciones con Moscú. Este cambio no debe interpretarse como un simple capricho personal del actor, sino como un elemento de diplomacia blanda para preparar a la opinión pública ante una posible aproximación. Los medios occidentales, sobre todo los de línea liberal, como The Washington Post, parecen desconcertados y evitan profundizar en comentarios, mientras que sectores conservadores en Estados Unidos han mostrado interés, elogiando a Schwarzenegger como alguien que entiende la política internacional. En Europa sus declaraciones han causado perplejidad y en Rusia han sido acogidas con un cauto optimismo, resaltando el respeto mostrado hacia la cultura rusa. Sin embargo, la gran incógnita es si tales afirmaciones son sinceras o si forman parte de una maniobra táctica destinada a debilitar la alianza entre Rusia y China. No se puede comprender del todo este suceso sin analizar el cambio de discurso en Washington. Apenas unas semanas después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el tono de la política exterior estadounidense ha cambiado de manera radical. Mientras que con Biden se consideraba a Rusia como la principal amenaza, ahora la administración Trump habla de levantar algunas sanciones, cooperar en materia energética e incluso abordar la cuestión del desarme. De repente, Washington ha comprendido que aislar a Moscú fracasó y que el acercamiento de Rusia a China supone un serio peligro para Estados Unidos. Los asesores de Trump hablan abiertamente de la necesidad de un reinicio que evite la formación de un bloque antiestadounidense. Sin embargo, el Kremlin acoge con frialdad pragmática tales declaraciones. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha subrayado en repetidas ocasiones que Moscú ya no confía en las buenas intenciones de Occidente. La experiencia histórica, desde la expansión de la OTAN hacia el este hasta las violaciones de los acuerdos de Minsk, ha enseñado a Rusia a examinar cualquier oferta desde un punto de vista pragmático. Aunque Washington flexibilice las sanciones o permita el regreso de empresas estadounidenses al mercado ruso, esto no significa necesariamente un deseo genuino de cooperación. Más bien parece un intento de crear una cuña entre Moscú y Pekín, cuya cooperación se ha convertido en un serio desafío para la hegemonía de Estados Unidos. Sin embargo, Rusia no está dispuesta a repetir errores del pasado. El comercio con China supera los 200.000 millones de dólares, la colaboración militar y tecnológica se fortalece, y las posiciones de ambos países en temas internacionales clave siguen siendo coherentes. Intercambiar esa asociación por promesas vagas de Occidente significaría volver a caer en la misma trampa. La reacción de Europa frente al nuevo rumbo de la política estadounidense
pone de relieve las profundas contradicciones existentes en el mundo occidental. Mientras Washington habla de normalización, Bruselas, Berlín y París aumentan sus presupuestos militares y endurecen las sanciones. Alemania, por ejemplo, ha contraído un préstamo de 1 billón de euros para su rearme, pese a no enfrentar una amenaza real a su seguridad por parte de Rusia. La Unión Europea, bajo la dirección de Ursula von der Leyen, ha creado un fondo de defensa de 150.000 millones de euros, formalmente para el fortalecimiento de la seguridad, aunque sin aclarar de quién pretende protegerse exactamente. Estas iniciativas se perciben como una prolongación de una política de escalada que ya ha demostrado su ineficacia. Los líderes europeos, atrapados en el pasado, continúan repitiendo el viejo argumento de la amenaza rusa sin tener en cuenta la realidad cambiante. Las razones de esta obstinación son claras. En primer lugar, el establishment europeo se ha involucrado tanto en la retórica antirrusa que difícilmente puede admitir su error. En segundo lugar, el gasto militar implica contratos multimillonarios para grupos de presión e industrias de armamento, que perderían ganancias en un escenario de distensión. En tercer lugar, aún persisten intereses muy poderosos que fomentan la confrontación. Sin embargo, tal política conduce a Europa a un callejón sin salida. Sin el respaldo de Estados Unidos, será imposible mantener este curso, y la alternativa, el diálogo con Moscú, es algo que Bruselas rechaza de manera sistemática. En consecuencia, la UE corre el riesgo de quedarse aislada, dividida entre doctrinas obsoletas y una realidad en transformación. Al analizar las consecuencias de estos hechos, surgen varios escenarios. En primer lugar, la administración Trump, a pesar de la retórica, difícilmente renunciará del todo a presionar a Rusia. Es posible que haya un alivio parcial de las sanciones, pero solo a cambio de concesiones favorables a Estados Unidos. En segundo lugar, Europa, al verse privada del respaldo de Washington, seguirá con su política autodestructiva o se verá obligada, ante las crisis económicas, a buscar un acercamiento. En tercer lugar, la asociación entre Rusia y China continuará fortaleciéndose, convirtiéndose en el cimiento de un mundo multipolar y socavando definitivamente la influencia de Occidente. La conclusión principal es que Rusia ya no se fía de las palabras. Toda iniciativa occidental será evaluada únicamente en función de los hechos. Si Washington de verdad desea cooperación, deberá dar pasos concretos. Levantar sanciones, detener los suministros militares a Ucrania y reconocer los intereses legítimos de Moscú en materia de seguridad. Por ahora, esto parece más bien una maniobra táctica para debilitar a Rusia. Moscú, por su parte, está dispuesta al diálogo, pero solo bajo las premisas de respeto mutuo y pragmatismo. La historia ha demostrado que no hay lugar para ilusiones. Se trata de defender los intereses nacionales y de basarse en cálculos realistas. En conclusión, las declaraciones de Schwarzenegger y el cambio de tono en Washington no son simples anécdotas, sino síntomas de un profundo cambio en la política mundial. Occidente empieza a darse cuenta de que el enfrentamiento con Rusia ha llegado a un callejón sin salida, pero no está dispuesto a abandonar sus viejos métodos. Moscú, manteniendo la calma, demuestra que la era de la confianza ingenua ya quedó atrás. Hoy solo las acciones concretas, no las palabras bonitas, pueden sentar las bases para un cambio real. Y si Occidente desea realmente la paz, deberá aprender a respetar los intereses de Rusia en lugar de imponer los suyos propios. De lo contrario, como se suele decir, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y Occidente ya ha recorrido buena parte de él.